Bienvenidos una vez más, amigos y amigas, a Fusion VFX. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un plugin que me ha volado la cabeza, la verdad. Y se llama Cinepunch, este que tenemos aquí a la espalda. Es un plugin que corre dentro del programa de DaVinci Resolve de manera súper fluida. Es un plugin que tiene más de 9.999 efectos, tanto de sonido como de transiciones, como de disruption. O sea, es que hablarles ahora es una locura y contárselos así, mejor mira, vamos a hacer una cosa muy sencilla, vámonos al ordenador, vamos a ver cómo se instala y todo lo que nos ofrece este fabuloso plugin. Lo primero que nos vamos a encontrar es dos pedazos de paquetes de destellos anamórficos y esféricos que están muy bien logrados. Lo segundo, yo creo que muy importante, es una suite VFX de cine con un kit de herramientas que podemos ver aquí al lado derecho, que podemos trabajar y modificar cada uno de los efectos de cine Super 8, de cine 35 milímetros y de cine de 16 milímetros. La verdad que está muy bien logrado y está muy bien hecho, y la forma de trabajar es muy sencilla porque lo trabajamos en el módulo de edición. Lo tercero que nos vamos a encontrar, y no menos importante, es un kit de variación de efectos de ruptura para hacer más inquietante tus vídeos. La verdad es impresionante la cantidad de efectos visuales o VFX que trae este kit. Aquí en el lado derecho, igual que en el anterior, puedes modificar los parámetros, adaptarlos a tu gusto, ver exactamente qué es lo que estás buscando, y es muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Corre muy bien dentro de DaVinci Resolve. No he tenido ningún problema a la hora de utilizarlo y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. La verdad que es una de las cosas que más me ha gustado dentro de este mega paquete. Es que es increíble, mira todo lo que hay, o sea, todo lo que trae. O sea, es increíble. O sea, y todo lo importante de todo esto es que los puedes modificar. Los puedes modificar, en cualquier momento puedes venirte aquí al lado derecho, tocar todo lo que ves aquí. Si quieres aprender cómo se hace, bueno, pregúntamelo. Y tiene múltiples variaciones dentro de las variaciones. Dentro de las variaciones de efectos de ruptura podemos encontrarnos también esto que ellos llaman efectos de alta frecuencia. Es un efecto que también es bastante inquietante, la verdad. Si haces video art o algún estilo de estos, te puede ayudar muchísimo. Sobre todo los controles son muy fáciles de manejar. También podemos agregarle como si tuviéramos una cámara, podemos modificar, quitárselo también, aquí lo estamos viendo, podemos modificarlo, o sea, podemos poner lo que queramos dentro del texto, podemos poner cámara espía, como fue el caso que hice yo, podemos variar los colores. O sea, aquí en esta parte, justamente que estoy tocando ahora, vuelven a hacer doble clic. Ahora te lo voy a abrir, vamos a abrirlo acá y vamos a expandir. Vas a encontrar todo esto, que puedes evidentemente cambiar el nombre, poner lo que quieras, cambiar los colores. Está muy completo, y a mí me parece que es bastante fácil. O sea, que no vas a tener problema a la hora. Si manejas la interfaz de Fusion, vas a darte cuenta que no es muy difícil, y si no la manejas, no te preocupes, que para eso estamos en este canal, para enseñarte.
son bastantes paquetes de superposiciones. Uno de estos es el de superposición de partículas de polvo, que es este que tengo acá en el Media Pool. Ahora mismo vas a ver toda la cantidad de superposiciones que nos trae, y la manera es muy fácil, es arrastrar y colocar encima. Ahora te lo voy a enseñar en este ejemplo. Yo creo que con este ya va a ser para todos, y es colocar acá. Te vas a la parte de inspector. En la parte de inspector vamos a agrandarlo un poco. Evidentemente este no es el formato, pero lo puedes utilizar también en 1080 x 1920 como lo he hecho yo. Te vas a crop y lo que vas a hacer es ir cerrando hasta que localicemos exactamente el punto, para que no se pierda información ni haya sobreinformación. Entonces lo vamos a cerrar y lo vas a adaptar exactamente hasta que esté una parte con otra, correcto, de esta manera. Y entonces, una vez ya esto hecho, ok, bueno, vamos a entrar un poco más, vamos a bajarnos, y una vez que lo tengas hecho le das simplemente a Add y vamos a ver cómo queda el efecto. Bastante chulo, ¿no? Ahora, ¿quieres copiar esto? Es muy sencillo. Como siempre se copia en DaVinci Resolve. Agarras, apretas Alt y lo pegas al lado derecho, y ya tienes exactamente el mismo efecto en un lado y de otro. Y para completar todo lo que es el clip, lo agarras y lo arrastras y lo pegas. Acuérdate, Alt, que es muy sencillo, y arrastras con el botón del clic derecho, izquierdo, pero si no, derecho, izquierdo. Bueno, tú sabes lo que te quiero decir. Y la arrastras y mira, nos queda este súper chulo efecto. Bueno, más de 100 superposiciones bokeh de brillo. Increíble lo que trae. Otro paquete más, otras tantas más de luz, niebla y fuego, más otras tantas elementos de fondo de tinta de colores, más otros tantos de gota de luz, más otros de prisma, que complementan, yo creo, lo que son los mega paquetes de superposiciones. Ahora me voy a hacer un paladar master. Este es otro de los mega paquetes dentro de Cinepunch. Trae más de 700 loops, increíble. Aquí puedes hacer tus correcciones de colores previas antes de aplicar el loops, que es lo que yo suelo hacer, y básicamente te vas a volver loco cuando lo veas. Es que son 700 loops. Mira, aquí puedes ver todas las variaciones de loops que tienes, todos los loops. O sea, no te voy a contar más nada porque yo creo que necesitas que lo veas por tus propios ojos. Pero también me dejó bastante impresionado, y es una de las cosas que también me ha gustado muchísimo de este super paquete. Otra parada, porque de verdad es impresionante todo lo que hasta ahora has visto que trae Cinepunch, ¿ok? Y este mega paquete, dentro del mega paquete trae otro paquete que es un mega paquete, y es redundante lo que te estoy diciendo, pero es así como te lo estoy contando, que es un paquete que trae más de 2300 efectos de sonido. Ok, es impresionante, o sea, es una locura. Están los Sound Punch, está el Trailer Punch y está el Transition Sound Pack. Ok, dentro del Sound Punch nos podemos encontrar toda esta cantidad de efectos de sonido que son alucinantes,
y dentro de cada carpeta o subcarpeta te puedes encontrar toda esta cantidad de sonidos. Bueno, efectos de sonido. En una producción, y sabemos todos los que trabajamos en cine o televisión o que hacemos cosas con vídeos de YouTube o de Instagram, que los efectos de sonido son importantes, son parte de la música, son parte de la banda sonora. O sea que es importante, es ese sonido subliminal que te da el toquezazo, que queda perfecto tu video clip o tu video producción. ¿Okay? Vamos a ver, aquí hay dos maneras que hay que trabajarlo. Una de las maneras que lo he trabajado yo, o sea, que es para que no te compliques la vida, es que te vas al Media Pool, ¿ok? Y yo me he arrastrado una de las carpetas. En este caso son las transiciones que he utilizado aquí en este vídeo, que está hecho totalmente con efectos del paquete de Cinepunch, y he ido utilizando las que más iban acorde con la producción. La otra manera es que lo puedes agregar a la Sound Library, ¿ok? A la Local Database, donde tengas tus archivos, y los agregas y los buscas. Por lo menos vamos a buscar yo que sé, de Trailer Punch. Tienes que tener mucha memoria, eso sí, ¿ok? Pero sabemos que Trailer Punch es TP, la palabra clave, ¿ok? Y ponemos, por ejemplo, la de Build, ¿ok? Y aquí nos salen todas las transiciones. Si queremos buscar, por ejemplo, dentro de el Sound Pack, el primero que hemos visto, la primera que más me acuerdo evidentemente es la de Abstract, pero tenemos dentro de todas esas explosiones, entonces vamos a poner por lo menos X, y aquí está, Bass Explosion Impact. Y si queremos buscar dentro de la Sound Pack, a ver si me acuerdo alguna, bueno, podría decir la de TV Channel, que es la más fácil, como he trabajado en un canal de televisión. Entonces ponemos las palabras claves y nada más como las 3 letras ya lo tenemos. Entonces es muy fácil, muy intuitivo, es solo agarrar y arrastrar. O sea, de verdad está muy bien, corre dentro de DaVinci Resolve muy bien, o sea que no da ningún tipo de problema como los OFX. O sea, para no nombrar ninguno ni tampoco señalarlo, que tengo comentado varios, y es un paquete que está muy completo, muy completo. Y bueno, vamos a verlo en acción, ¿ok? Vamos a verlo con este vídeo que hice justamente para esto. I don't need all the things in life that eyes can see, because I know they're not a part of me. I know the job provide everything, all that we need, and it goes beyond material things, because life means more to me than all of the vanity. I'd rather have the family and the love for humanity. Every time I close my eyes, I see the truth and realize, yeah, I must be conscious and I must be wise, I swear. Bueno, paro y vamos a seguir porque es que hay muchas cosas de ver en Cinepunch, en este paquete que tiene mega paquete. He dejado de último lo que yo creo que a todos nos chifla, las transiciones, y seguro que me he olvidado de algo, porque Cinepunch es un programa que trae miles de efectos, y lo bueno es que las actualizaciones son totalmente gratuitas. Bueno, vamos a ver lo que traen transiciones. Vamos acá, apretamos en este botón y vamos a ver todas las transiciones que trae. O sea, increíble. Aquí podemos ver, mira, yo qué sé, mira,
tenemos esta otra, 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 o sea, es una locura. Y bajamos y tenemos muchas más. Lo bueno es que las podemos aplicar de una manera muy sencilla, que es arrastrándolo a la línea de tiempo y ya. Ahora mismo, cuando termine de mostrarte más o menos todo lo que trae, vamos a hacer una prueba. Vamos a probar con esta de Zoom, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Y vamos a ver si nos llega para lo del final, porque vamos a cerrar con una transición al final y le voy a explicar lo fácil y sencillo que ha sido. Todo esto que está aquí lo he hecho con Cinepunch íntegramente. Bueno, vamos a ver si esta nos interesa. Aquí la podemos previsualizar, como hacemos con las de DaVinci Resolve. Evidentemente esta no me gusta, vamos a buscar otra. Esta tampoco, vamos a buscar otra, esta tampoco, vamos a movernos un poquito más arriba, ok, esta no me gusta tampoco, vamos a ver esta, yo creo que tampoco, vamos a ver un poco más arriba, y esta le va a venir bien. Vamos a arrastrarla, a pegarla y vamos a enseñarte cómo se queda de chulo este efecto de verdad. Y voy a hacer mi conclusión final, porque en realidad a mí me ha encantado este programa. Así que veamos. Bueno, esto es casi todo lo que nos ofrece Cinepunch. Primero porque seguro que me olvidé de decir algo y la cantidad de efectos, tanto de transiciones como de sonidos, como en la parte de fill, como la de disruption. O sea, me han faltado muchas cosas por explicar, pero evidentemente el tiempo, esto es una review, esto es una revisión de lo que es el paquete de Cinepunch, si vale la pena o no vale la pena. Y mi conclusión básicamente es que sí vale la pena. Que esto teniendo en cuenta muchos factores y sobre todo que todos estos efectos vienen tanto en 4K como en 6K como en 8K, más las actualizaciones que trae de por vida y el precio que, bueno, cuando lo mires te vas a reír, porque para lo que vale y la pérdida de tiempo que a veces tenemos buscando en páginas que te suscribe, que te bajas 4 o 5 efectos, pues siempre a veces buscamos lo gratis y lo gratis a veces no es la solución. La solución yo creo que es hacer una pequeña inversión y tener un paquete como este, que lo tienes de por vida, las actualizaciones de por vida, que sabes que hay una empresa detrás que está elaborando todo el tiempo contenido para que tú lo tengas. Lo que sí te voy a decir es que hay dos tipos de licencias, es muy importante que te lo diga. Hay una licencia que es la que podemos utilizar para hacer nuestros videos de YouTube, Instagram, TikTok, y hay una licencia ya que es a nivel profesional, que ya es para estudios, para cine, para televisión, para uso totalmente comercial. Entonces tienes que, cuando te descargues esto, tienes que ver qué tipo de licencia es la que más te conviene, qué es lo que vas a hacer, si vas a hacer proyectos para televisión, si vas a hacer algún proyecto de cine, si vas a utilizarlo en, yo qué sé, en un concierto, como el otro día lo vi, que no voy a nombrar de cuál, pero fue en el McCool. Y es importante que, si te ha gustado esta revisión del paquete Cinepunch, lo compartas con tus amigos, lo compartas con gente que sabes que va a poder utilizarlo y sepas que abajo en el link, en la descripción, tengo donde puedes adquirirlo a un precio de verdad de risa. Yo, como lo dije en un principio, no gano absolutamente nada con esto. Ha sido de verdad que me han enviado este paquete de Cinepunch para que lo pruebe, de mi opinión. Les agradezco a la gente de Cinepunch que me han contactado, porque de verdad he tenido muy buenos momentos con este paquete, me he divertido muchísimo, ha sido súper fácil utilizarlo, no es nada complicado. Si en un futuro te lo descargas y necesitas que haga algún tutorial, me lo dejas también por escrito y evidentemente te enseñaré a cómo utilizarlo, a cómo instalarlo, si necesitas saber cómo instalarlo en español, aunque es muy fácil porque viene todo explicado dentro del paquete de Cinepunch. Yo creo que ha sido todo por hoy y vamos a la despedida.